Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Hoy hablaremos de cómo garantizar la seguridad de las aplicaciones basadas en ambientes híbridos. Bueno, antes de empezarmos este webinar, es importante lembrarnos que vamos a hacer la grabación de este webinar y también que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, no dude en enviar preguntas acá en chat, ¿sí? Bueno, me voy a presentar. Yo soy Caroline Gómez, trabajo en Nación en el equipo de Customer Success. Actúo hoy con importantes cuentas desde el nivel Enterprise y tengo más de 12 años ahí con experiencia en tecnología de la información y también con implementación de software. Yo tengo acá también, tuvimos algunos imprevistos con los participantes Ana y Marcelo, que no podrán acompañarnos hoy. Sin embargo, contaremos con la participación especial acá de Mauricio Pergoraro, que es nuestro CISO acá en Nación. Mauricio, ¿podría presentarte? Sí, sí, gracias, Caroline. Mucho gusto estar acá con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy el CISO, el Chief Information Security Officer de Asion. Tengo responsabilidad por toda la infraestructura de seguridad y todos los controles que tenemos, tanto para PCI cuanto para otras frameworks que atendemos aquí en Asion. Tengo más de 25 años de experiencia en seguridad de la información. Eh, Estoy muy honrado de estar acá con ustedes y hoy vamos a hablar de cómo podemos utilizar las soluciones de Edge como una solución híbrida en los ambientes que tenemos en nuestros escritorios y en nuestras plataformas. Okay. Muchas Gracias, gracias, Carol. Mauricio. Bueno, seguimos acá entonces hablando un poco más de qué es ASIO, ¿no? De qué somos. ASIO es una plataforma de Edge Computing centrada en simplificar la forma de construir y también de ejecutar aplicaciones modernas desde cualquier dispositivo remoto, en la nube o la multinube o en ambientes on-premises. Todo eso utilizando una red global desde ASIO. Podemos también manejar distintos ambientes y con la red ampliamente distribuida, que es la clave para todo el proceso de aceleración digital de las empresas. Nosotros podemos ahí garantizar un mejor desempeño y también seguridad de las aplicaciones. Pero vamos a hablar un poco más de cómo podemos ahí garantizar todo ese proceso de seguridad. Hablando un poco del pasado, en lo pasado las empresas hospedaban sus servicios y aplicaciones en entornos locales, como en su propio centro de datos, por ejemplo. Algunos ejemplos que tenemos acá es Oracle o VMware, por ejemplo. Y ahí hago una pregunta para Mauricio. ¿Y cómo era la seguridad de estos ambientes? Entonces, lo que vemos acá es un diseño de cómo era el pasado, ¿no? Que todo empezaba, todos los sistemas web o no web, empezaban en un ambiente, en una plataforma que era on-premise, ¿no? Que era en un data center controlado por la organización que era dueña de los servidores y de los sistemas. La seguridad era una cosa que llamábamos, y aún llamamos de perimetrar, ¿no? Entonces, todos los servidores en una misma red o en varias redes segmentadas por el firewall, y la protección acontecía en la borda donde de esos servidores se comunicaban con otros servidores o con otros data centers, ¿no? Eh, y con el advento, y creo, no sé si tenemos un slide del futuro, pero déjame hablar, ok. Solo un poquito, Carol va a hablar de este timeline, podemos hablar cómo este pasado se cambió, cómo tuvimos que salir de la seguridad y del procesamiento on-premise, del procesamiento localizado, para lo que tenemos hoy, que es un ambiente híbrido y totalmente distribuido. Es eso. Hoy hablando un poco más de la evolución, ¿sí? Cómo han evolucionado todos esos modelos informáticos que teníamos anteriormente hasta ahora. Bueno, hablando un poco del pasado, en los años 80 empezamos con el bare metal, que era una de las infraestructuras privadas on-premises,
de los centros de datos locales, y como la comunicación de esos servidores era todavía difícil porque no había virtualización, o sea, tenía que estar en local para que se pueda hacer como todo cambio, los gerenciamiento y todo de los servidores. En los años 90, por ejemplo, se llegó a la virtualización a través de VMware, que es uno de los principales ejemplos hasta hoy, y que facilitó mucho la gestión de los ambientes. Pero creo que es el grande cambio se surgió ahí en los años 2000 con el cloud computing. Se llegó a la computación en la nube. Eso amplió mucho la gestión de los accesos y la posibilidad de gestionar el ambiente de una manera más sencilla, como distribuir todos los contenidos de una forma más amplia. Y ahí un ejemplo es el Amazon S2, por ejemplo. En 2010, por ejemplo, se llegó con contenedores como Docker, Kubernetes. Eso facilitó mucho la automatización del proceso de infraestructura. Y llegando a 2015, empezamos a hablar en serverless, que es la ejecución de todas las funciones o parte del código directamente en la borda. Y ahí tenemos como ejemplo AWS Lambda y Azure Functions, por ejemplo. Y todo eso se volvió para que lo que tenemos hoy llamamos de Edge Computing. Empresas como Azure, donde es posible que trabajamos con Edge Computing, es posible entregar todos los contenidos con baja latencia y asegurando una alta distribución y una buena performática de las aplicaciones. Todo eso es cerca del usuario y a través de un punto de presencia aceleremos la comunicación y también mejoramos la seguridad, porque las reglas de seguridad están en la borda, o sea, lejos del origen del centro de datos del cliente y todas aplicadas en los puntos de presencia cerca del usuario. Ya comento acá con Mauricio qué ganhos tenemos nosotros en tener la seguridad acerca del usuario. Entonces, una cosa muy interesante es que todas estas tecnologías que vemos en esta línea del tiempo es que aún existen, ¿no? Aún tenemos servidores en data centers, aún tenemos virtualización. La virtualización fue el punto inicial que posibilitó que todo el resto se desarrollase muy rápido, ¿no? Aún tenemos cloud computing, aún tenemos contenedores, serverless. Entonces, ese todo es el ambiente híbrido que vivimos hoy. Y seguridad tiene que estar siempre cerca de dónde están los datos y dónde está el tráfico de los datos. Y con el Edge Computing, la necesidad de controlar la seguridad en la borda es lo que creó y posibilitó que Edge Computing es hoy la principal herramienta, vamos a decir así, de traer la protección cerca del usuario final. ¿Y por qué? Ahora respondiendo directamente a lo que Carol preguntó es, ¿por qué es importante que la seguridad esté allá? Porque en la borda, en la nueva borda que es el Edge Computing, es que se procesa el dato que el usuario consume, ¿no? Es en la borda que se pasa la información sencilla que el usuario busca, por ejemplo. Entonces, todos los controles de seguridad tienen que estar en la borda para proteger el usuario final, para proteger la origen de dónde viene este dado, del data center o de un sistema de cloud o de un Docker que esté atrás de la Edge. Y con la seguridad cerca del usuario final, también protegemos todo el ambiente que está por detrás de ataques en la borda cerca del usuario. Porque donde está el usuario también están los atacantes, los crackers y criminosos. Entonces, si los paramos allá en la borda, no deseamos que llegue los ataques en la origen, en mi servidor, que puede ser un servidor legado, que ya no tiene más actualización, pero está protegido por la Edge, pelo WAF de la Edge. Se puede hacer, tengo que hacer la protección en la borda para que nada se pierda, nada se
se ocurre un ataque en ese sistema que puede ser un sistema legado y que está en un origen que puede tener otros orígenes también, y de allá se posibilitar otros tipos de ataques. Entonces, cuando colocamos el edge en la frente, eso y protegemos todo los orígenes que están por detrás, eso garantiza que los ataques, la inspección de lo que está ocurriendo en la entrada de mi ambiente, ocurre en tiempo real en el edge. Entonces, Entonces, por eso es importante la seguridad en la borda. eso es decir que poner la edge en la frente de estos ambientes legados, de todos los ambientes que todavía rodan estas tecnologías antiguas, es una manera de modernizar, ¿sí? Nosotros podemos Correcto, modernizar la capacidad de seguridad y todo más, mismo sin cambiar la tecnología que está siendo utilizada. exactamente. Y aún también una cosa que vamos a hablar, creo, un poquito más también, el edge computing, estamos hablando de seguridad, pero hay el tema de disponibilidad, ¿no? Entonces, para sistemas online, por ejemplo, que hoy están on-premise en el data center de la empresa o están en AWS, por ejemplo. eh, ese contenido está en uno o dos o tres lugares. Con el Edge Computing de Azure, este contenido va a estar en 90 lugares distintos. O sea, donde quiera que el usuario de aquel sistema esté, será muy más rápido, muy más, la disponibilidad será mucho más grande, porque el Edge Computing, aún, además de proteger lo que está por detrás, también crea una alta disponibilidad de este contenido, ¿no? Entonces, aquí es un otro aspecto de seguridad, mantener los sistemas disponibles todo el tiempo, ¿no? Entonces, es una otra manera de ver cómo Edge Computing actúa en este pilar de seguridad que llamamos disponibilidad. Bueno, siguiendo lo que comentaste, que los usuarios pueden estar en distintos locales y ahí hablando un poco de hoy, ¿eh? Todavía todo esto se vio avanzar muy rápidamente, lo que pasó hasta poco, que es durante la pandemia. Las empresas en general tuvieron que iniciar todo un proceso de aceleración digital, centrando el negocio en sus e-commerce, en la venta online. Y por eso todos los desarrolladores, las aplicaciones, el cliente, están todos despachados por todas las partes, trabajan de distintos locales, acceden las aplicaciones, las herramientas, la infraestructura utilizada para crear las aplicaciones también ha cambiado, se han vuelto mucho más distribuidas, lo que lleva a un perímetro nuevo y más amplio, ¿no? Entonces, por eso hablamos ahí hoy de lo que es el entorno híbrido, ¿eh? Ya comentaste, Mauricio, ahí que hoy las empresas todas, hay nube, hay nube, hay también el ambiente on-premises, pero en la empresa hoy, ¿cómo se estructura? Hay empresas que solo utilizan cloud o solamente utilizan on-premise o todo eso está junto, está funcionando de una manera híbrida, ¿no? ¿Cómo se funciona hoy? Sí. Creo que muy distinto. Creo que distinto de empresa para empresa, porque para empresas que son muy grandes, la formación del entorno híbrido fue natural. Como dijiste, ¿no? En la pandemia, todo tuvo que se cambiar digital, ¿no? Y todo debe que se hacer en mucha escala. La primera cosa que ocurrió, que yo me acordando del tiempo de la pandemia en el principio de 2020, es que las empresas que solo tenían datos y procesamiento on-premise, el primer movimiento que tuvieron fue, tenemos que eh, encontrar algunas soluciones de cloud. Tenemos que disponibilizar
nuestros sistemas de forma con la disponibilidad más grande que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque cuando todas las personas estaban en una empresa, que el data center es en el mismo entorno, el mismo predio donde todos estaban trabajando, el control de la red, de la seguridad, de la disponibilidad, todo ocurría en aquel ambiente. En el momento que todos tuvieron que irse a sus casas y trabajar remotamente, este modelo ya no funcionaba porque todo el data center estaba en un lugar. Entonces, tuvieron que empezar a distribuir sus sistemas en cloud. Para empresas que ya tenían disponibilidad en cloud, y principalmente cloud pública en este caso, uh, el, el, uh, el próximo movimiento fue, ok, ahora tenemos que ver cómo mantemos el crecimiento que ya estamos haciendo en cloud. Y fue ahí que los servicios de Edge Computing, de serverless, empezó a crecer más. Esto lo que describí fue más o menos un proceso de maturidad que hoy ya tenemos muy claro en la mayoría de las empresas tienen entorno híbrido, sea por procesamiento on-premise y cloud, o sea por cloud, on-premise y edge. eh, y cuanto más se populariza el edge computing, más las empresas ven que es posible que todo sea fuera de sus predios, de sus data centers. Hay casos específicos como bancos y otros que tienen necesidad por regulación o por una necesidad específica de seguridad que aún tienen que trabajar en data centers, pero hay empresas que ya no tienen, que desligaron sus centros de datos y ahora están totalmente en cloud y en edge. Y porque además de la disponibilidad y de la seguridad, eso trae una reducción de costo muy grande, ¿no? Entonces, ese es el escenario que ayudó o que tornó ese entorno híbrido real en la manera que vemos hoy. Sí, y por supuesto se aceleró mucho por todo que comentaste ahí del equipo teniendo que cambiar para sus casas, trabajar remotamente y el propio cliente, ¿no? El cliente, Sí, ah, las ventas, por ejemplo, había una tienda presencial, se cerró todo y había que tocar toda la tecnología, todo lo que tenga para seguir vendiendo y todo más online, por ejemplo, ¿no? Así como, exacto. bueno. Y ahí lo comentaste vamos a hablar un poco sobre los datos, ¿sí? Algunos datos acá que levantamos nosotros es que 45% de las filtraciones de datos ocurrieron en la cloud, eso en 2022, el levantamiento hecho por IBM. 85% de las organizaciones sufrieron ciberataques exitosos durante el año pasado. Entonces, hay un número muy grande de todo eso ahí aconteció año pasado, ¿no? 4.35 millones de dólares el costo medio de una filtración de datos. Entonces, ¿cómo podemos ahí hacer nosotros en todo este ambiente, todo esto que comentaste? Las personas están trabajando desde su casa, hay distintos ambientes como on-premises, cloud, eh, y cómo nosotros con la Edge Computing podemos hacer con que la seguridad de estas aplicaciones en este contexto mm, puede ser utilizada y no comprometa los datos. Hacemos lo que puede hacer nosotros. Ujú. Sí, entonces, este cambio, ¿no? Que vimos desde 2020 hasta acá, que consolidó el modelo híbrido, claramente, como tú has traído en los números, Carol, porque ha creado problemas de seguridad, porque aunque el movimiento de premise para cloud, de cloud para edge, y después la combinación de eso todo, aunque este era un movimiento necesario y que se sabía cómo hacer, no necesariamente se sabía cómo hacer la seguridad de todo
este ambiente híbrido, ¿no? Entonces, en este tiempo y hasta hoy, vemos las filtraciones de datos ocurriendo por un problema de configuración de un firewall, de un AF, por un problema de que el sistema principal aún es un sistema legado en un data center o en una cloud, pero no tiene nada en frente a esto como un AF de una edge, protegiendo el acceso. Entonces, el edge computing y las soluciones de Avion vienen para ayudar y para crear esta camada de seguridad que el ambiente híbrido precisa, ¿no? ¿Y qué es esta camada de seguridad? Como dijimos en el principio, es la seguridad que está en la borda cerca del usuario. Y ahí no solo vamos a barrar ataques de fuerza bruta, por ejemplo, o de DOS, que es una capacidad muy sencilla, muy presente en cualquier solución de Edge, incluso en de Asion. También vamos a tener que crear ítems de seguridad más elaborados, como por ejemplo, voy a usar un ejemplo de una aplicación legada que es web, antigua y que el proceso de login es muy básico, ¿no? Y que si un atacante puede capturar la información se conectar el sistema como si fuera una persona legítima. Entonces, cuando, por ejemplo, el sistema de login no tiene control de token de usuarios o de cookies que posibiliten controlar las sesiones. Y no se puede desarrollar porque es una aplicación muy antigua. Lo que el Edge Computing puede añadir es una camada de seguridad que protege el sistema de login de esta aplicación, controlando en la Edge los cookies de login y los cookies de sesión y los tokens de sesión, y solo a través del proceso, el código que está rodando en la Edge, es que si estos cookies están correctamente setados y son los que la aplicación precisa y puede aceitar, es que la comunicación va al login final en la aplicación que está en la fuente detrás de la Edge. Entonces, todas las camadas de seguridad, como control de sesión, por ejemplo, que una aplicación no tenga, porque es muy antiguo, porque es fallo, porque tiene cualquier problema de código, eso es una cosa que se puede implementar sencillamente, de manera muy simple, en la Edge, en el sistema Edge de Azure, que está ahí protegiendo la aplicación que está por detrás de este Edge Application Firewall. Entonces, Entonces, ese es un ejemplo que muy simple, pero podemos hacer, porque el Edge es un sistema de procesamiento serverless completo, podemos hacer prácticamente todos los controles de seguridad que una aplicación no tenga o no esté implementada. se puede replicar para todas las aplicaciones mismo que estén en ambientes distintos, ¿sí? Correcto, sí. Perfecto. Un otro punto que pienso yo que es un problema cuando se tiene ambientes distintos es cómo tener la visibilidad completa de lo que está pasando, de lo que está llegando hasta la origen, lo que está llegando, por ejemplo, si yo tengo un data center ahí en mi empresa local y tengo algo en la nube, ¿cómo sé si tengo un mismo atacante en las dos aplicaciones y estas informaciones no están consolidadas? ¿Hay alguna manera en que podemos ayudar para Sí. llegar a una visibilidad completa? Sí, por supuesto. Visibilidad es una cosa muy importante para quien trabaja con seguridad de la información. Entonces, eh, hoy todas las empresas, la mayoría tiene algún sistema de consolidación de logs y de información. Un sistema muy común en la área de seguridad es lo que llamamos de SIEM, SIEM, que es recibe logs, informaciones de firewalls, de servidores, de Edge, y consigue definir y procesar amenazas que pueden estar ocurriendo en el ambiente. ¿Por qué y cómo la Edge puede ayudar en esto?
En el momento que una aplicación está por detrás de la edge, y la única manera de accesar este ambiente que está en el data center o en AWS, la única manera es a través del edge y a través del WAF de edge. Todas las operaciones, todos que se tentan ataques, accesos válidos, lo que sea, todo eso es logado y es conocido por el sistema de Edge. Y eso se va en un log, y en el caso de Aston tenemos una feature que es un data streaming en tiempo real do que la Edge está procesando. Y este data streaming en tiempo real puede ser el feed que va en la entrada del CIEM de la empresa, y allá ya tienes en tiempo real todo lo que está ocurriendo en la Edge, y no solo en una Edge, pero en todas las Edges que pueden tener acceso para que se va al sistema que está siendo protegido. Entonces, en nuestro caso en Asion, nos tenemos el data stream consolidado en tiempo real, y que puede ser consumido por cualquier usuario, cualquier empresa que quiera monitorar lo que está ocurriendo. Y esto, hablando del concepto, ¿no?, del CIEM, de monitoreo, es muy importante. Por eso que tenemos el data streaming y tenemos una completa visualización de todo lo que ocurre y que pasa en la Edge. Perfecto, perfecto. Yo tengo algunos casos de clientes que incluso utilizando el data stream, ellos identifican, por ejemplo, un atacante en la aplicación, en una de las aplicaciones, y desde Asium ya lo pueden replicar de forma automatizada reglas para que en cualquier otra aplicación que este atacante intente, ya en la edge se hace el bloqueo, ya la regla ya se replica para todas las aplicaciones. Entonces, creo que es una grande manera de proteger aplicaciones ahí que estén distintas aplicaciones de distintos ambientes. Se puede hacer reglas para hacer replicar a todos, ¿sí? Porque si atacó una aplicación, se puede hacer lo mismo con las otras, y Exacto. tengo yo la visibilidad completa, ya lo puedo evitar que se llegue a la origen, por ejemplo. Claro, eso es importante que que existe, se puede duplicar y se replicar las mismas protecciones para múltiples aplicaciones. Eso es fundamental también para que sea más sencillo el manejo de la seguridad, ¿no?, de los sistemas, sí. Y comentaste también otro punto que podemos nosotros hacer toda la seguridad y se proteger la origen. Yo tuve un caso de un cliente que estaba ahí en proceso de integración y se verificó que había una aplicación que estaba sufriendo un ataque con millones de requests, se quedando en la origen. Y ahí hizo todas las reglas para traer la aplicación para Asia, pero se olvidó de cerrar la origen. Y este es uno de los recursos que tenemos nosotros, de que se puede cerrar la origen y que solamente accesos que vengan, que pasen por todas las reglas de la borda, así que se van a la origen. Entonces, tenía ahí millones de requests partiendo la origen, y estaba ahí comprometiendo toda la funcionalidad y la disponibilidad de las aplicaciones. Y ahí, con simplemente una regla para cerrar la origen, para solamente que Action se comunique con la origen, se quedó el ataque, se cerró en el mismo momento el ataque y normalizó la aplicación. Entonces, eso también es un otro ventaja de la utilización de la Edge. Perfecto, sí. Y tuvimos otros casos, Carolina, donde aplicaciones legadas, aplicaciones que eran antiguas, ¿no?, estaban siendo atacadas. En el momento que se puso el Edge enfrente, todo cambió, todo el DOS, todo el sistema volvió. Tuvimos un caso de un sistema que era considerablemente bien distribuido, pero el sistema, el web application era muy antiguo. En el momento que se configuró ese sistema por detrás de la Edge, con las reglas básicas y con el control de sesión y todo eso, los usuarios que no estaban pudiendo utilizar
ese sistema porque era un ataque de DDoS, pudieron utilizar nuevamente el sistema porque todo el ataque de DDoS estaba siendo barrado en la Edge, que las aplicaciones pudieron responder las conexiones de los usuarios y todo hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, el movimiento, lo que quiero decir con eso es que el movimiento de poner alguna cosa por detrás de Edge no es difícil, es muy sencillo y rápido, y tiene una, si vamos a pensar en costo-beneficio, en la relación, es muy grande el uso de la Edge para este tipo de caso que es muy bueno el costo-beneficio para este tipo de caso que acabé de hablar. Sí, sí, porque lo comentamos a poco ahí de los datos de la cantidad de ataques, infiltraciones de datos ahí que ocurrió en 2022. Entonces, todo eso impacta mucho, tanto la empresa, la parte financiera de la empresa y así como la seguridad de los usuarios. ¿Sí? Yo lo veo eso como un grande activo para las empresas. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Vamos. Una de las preguntas acá, ¿puedo utilizar Axiom para mejorar la disponibilidad de mi ambiente? Sí, esa es una gran cuestión que sí, es la primera, tal vez la primera gran ventaja de utilizar el sistema de Axiom, el Edge Computing, que la empresa tiene el sistema apenas en AWS, por ejemplo, o mejor, apenas en su data center, una colocation en un data center en su ciudad como Buenos Aires o São Paulo, por ejemplo. En el momento que se pone esta aplicación por detrás de la Edge, la primera cosa que ocurre es que el sistema no está solo disponible ahora desde un data center en Buenos Aires, está disponible desde un data center en Buenos Aires, desde un data center en São Paulo, un data center en Porto Alegre, o sea, donde nuestros POPs, nuestros puntos de procesamiento están distribuidos, que es en Latinoamérica, es prácticamente en toda la América Latina, ¿no? Entonces, el momento que se pone una aplicación por detrás de la Edge, la disponibilidad crece exponencialmente, ¿no? Entonces, esto el primer beneficio. Y muy importante, como dijiste antes, que cuando se pone esta aplicación por detrás de la Edge, tiene que cerrar que la única origen que puede llegar, el único elemento que puede llegar en el origen son los sistemas, los servidores Edge de Axiom. En el momento que esta protección es establecida, además de la disponibilidad que hablé, también se protege que nadie más va a añadir, va a acceder a aquel sistema directamente. Y eso por sí solo ya garantiza que no hay más posibilidad de DDoS directamente en el origen, no hay más posibilidad de alguna acceso masivo a la origen ocurra, porque todo será controlado pela Edge. Y si hay un gran volumen de acceso, la Edge va a controlar, hacer el cache, hacer el procesamiento que sea, para que la origen no sufra y no tenga un alto índice de utilización. Y con esto, entonces, manteniendo la disponibilidad, la, la, la performance del sistema que está en la origen. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a más una pregunta. Si existe alguna restricción para el uso de Edge Computing a respecto de la infraestructura on-premises. No, déjame pensar, no hay restricciones, ¿no? Si la arquitectura, si el sistema on-premise es un sistema que está voltado a la Internet, que es accesible, que es una web application accesible de la Internet, no hay limitación, no hay nadie que nos impida de utilizar Edge para
proteger este ambiente que está on-premise. Y mesmo sistemas internos vamos a pegar el ejemplo de la pandemia, ¿no? Muchos sistemas que eran internos, porque todo el mundo estaba en el mismo ambiente cuando la pandemia empezó, que las personas tuvieron que ir para sus casas, estos sistemas no podían ser más solamente internos, ellos tenían que tener una visualización, un acceso externo. Entonces, una manera de proteger eso fue utilizando el Edge Computing, porque se abría cualquiera que sea la protección que era on-premise para que solamente los servidores de Edge accesasen este ambiente, este servidor interno, obviamente configurando las cosas de NAT, de roteamiento, que probablemente no existían antes. Una vez que esto estaba configurado, el Edge Computing ahora era el servidor Edge era la interfase externa de este ambiente, de ese sistema interno. Y con toda la seguridad, con todas las cuestiones de control de usuario, de acceso que se puede crear a través de las reglas de WAF. Entonces, eso es probablemente un ejemplo radical, ¿no? De cómo se puede utilizar la Edge para accesar un ambiente on-premise. Lo más común, lo más sencillo de hacer en verdad es los sistemas que existen on-premise, que están voltados para la web. Estos son probablemente el grupo más sencillo de se poner y de se hacer disponible a través de la Edge. Bueno, entonces toda aplicación que esté expuesta en la internet se puede poner en la Edge. ¿Es eso? Sí, sí, por Perfecto. supuesto, certamente. Bueno, vamos para la última pregunta, que es, ¿Asia me puede ayudar con la migración? Creo que esta yo puedo responder yo, que Creo que hago parte del equipo de sí, sí. implementación. Bueno, yo tengo, nosotros acá en Asion trabajamos con un área de Customer Success que hace toda la parte de implementación junto al cliente. Así que si tienes un ambiente que todavía no está en Edge o que está utilizando otra plataforma, nosotros hacemos todo el acompañamiento, hacemos las configuraciones a 4 manos, la validación, todo eso juntos. Entonces, es un proceso que ya tenemos diseñados y hacemos con millares de compañías hasta hoy y seguimos haciendo todas las migraciones en conjunto con los clientes. Entonces, este proceso de migración es muy sencillo. Tenemos un equipo muy preparado para ayudar, para garantizar que todas las aplicaciones estén disponibles y también la seguridad, por supuesto, estén con reglas adecuadas para cuál es el objetivo de la aplicación. Bueno, creo que encerramos las preguntas. No sé, Mauricio, si tenés algo más que querés complementar. No, solo agradecer a todos, gracias por la participación, para usted que va a asistir esto después en YouTube, en nuestro canal en YouTube. Si tienen cualquier pregunta, pueden contactarnos. Es Asion, el tema de Edge Computing es muy importante para nosotros. Y que queremos, además de vender, de crear, tener más clientes, queremos crear la cultura y traer para el entendimiento de todos las ventajas del serverless y de Edge Computing. Asion es una empresa más que capaz, más que capaz de hacer eso, de ayudar cualquier empresa de cualquier tamaño para que tengan la posibilidad de utilizar la tecnología serverless y la tecnología de Edge Computing. Muchas gracias por la conducción acá también. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la disponibilidad. Bueno, quiero agradecer a todos que se estén con nosotros hoy en el webinar y los invito también para para quien quiera testar, probar la plataforma de Asion, puede acceder a nuestro website, en nuestro sitio, en asion.com, y puede hacer una prueba hoy mismo, y ahí tenemos también
un crédito ahí de $300 para quien hace ahí toda la prueba de la plataforma y validen ahí todo eso que comentamos acá en el webinar. Cuente con nosotros. Gracias a todos. Tengan un buen día. Gracias, buen día.